No hay silencio en un coliseo olímpico. Es una bestia de 50.000 cabezas gritando, ahogando la respiración, fundiendo el aire que ya hierve bajo un sol que no perdona. Las 8 figuras se agachan en el calor abrasador de la pista, pero solo 7 importan. 7 potencias mundiales, 7 contratos de patrocinio millonarios, 7 nombres que la prensa ha garabateado con tinta indeleble y titulares de oro. La octava, acurrucada en el carril exterior, parece una intrusa accidental, una sombra mal colocada bajo el fulgor. Su uniforme es de un verde demasiado simple, demasiado honesto para la magnitud del evento. El sudor no le resbala, hierve. La mente del atleta, a pesar de los bloqueos técnicos de la concentración, se fija en una frase, una burla cortante que resonó en el comedor de atletas hace apenas 24 horas, el eco de una superioridad despectiva. La pistolera levanta el brazo, los músculos tiemblan, la ignominia está a un solo chasquido de ser confirmada. La detonación no es un sonido, es un corte abrupto en el tejido de la realidad, y el mundo se lanza hacia adelante. Las corredoras de los carriles centrales, las americanas, las dueñas autoproclamadas de la velocidad global, explotan en la primera zancada con una sincronía brutal, como si fueran movidas por el mismo motor de alta cilindrada. Inmediatamente, la mexicana queda aislada en su carril 8, su cadencia distinta, su técnica demasiado pulcra para ser violenta. En el mundo cruel de los 400 metros planos, la pulcritud excesiva es sinónimo de lentitud. Los comentaristas ya tienen sus frases listas para narrar el oro y el bronce. Para ella, solo queda la nota a pie de página sobre la participación meritoria latinoamericana. La cámara de seguimiento apenas le presta atención, enfocada en la furia dorada de los carriles interiores. Ha dejado de ser una competidora. Ahora es solo la referencia visual que, por contraste, hace que las demás parezcan más rápidas. Ya es tarde. La carrera, en esencia, terminó en los primeros 10 metros. El ácido láctico quema antes de lo previsto, pero es la humillación el combustible más potente para seguir avanzando. El caucho sintético de la pista suelta un vapor caliente y químico, una mezcla de sudor ajeno y ozono recalentado, un olor que huele anticipadamente a derrota. En la curva de los 150 metros, el viento generado por el paso de las líderes es casi físico, un puñetazo en las costillas que confirma que están orbitando en una dimensión distinta, inaccesible. En ese momento de sofocación y dolor, un recuerdo, un eco venenoso, atraviesa la cabeza del atleta, más claro que el rugido de la grada. México no tiene velocidad. La velocidad pertenece a quienes la entrenan en serio. Las palabras frías, pronunciadas con una arrogancia deportiva desbordante, se han convertido en la única banda sonora audible sobre el griterío de la multitud. La gente grita, sí, pero grita por las otras. Su batalla no es contra el cronómetro ahora, es contra la profecía impuesta. Es solo una muchacha de un país que se supone corre bien en las alturas, pero que no corre en el asfalto del mundo. La línea invisible de los 200 metros es el punto de no retorno. Ahí, la mexicana no está corriendo, está persiguiendo fantasmas, con una desventaja que ya se mide en metros completos, no en décimas de segundo. La distancia visual, con el grupo de avanzada, es abrumadora. Una brecha que dicta que debe claudicar, que el ritmo inicial fue una locura, insostenible, que la lógica y la estadística le dan la espalda. El documental se centrará después en el rostro de la ganadora, pero la verdad de esta narrativa épica reside aquí, en el carril marginal, donde el cuerpo ya pide el abandono y los pulmones suplican por un colapso digno. El sol se ha movido para golpear directamente sus ojos, provocando una ceguera temporal justo cuando más necesita ver la meta. Este es el instante exacto donde la narrativa predicha debe cumplirse, el momento en que se rinde a su irrelevancia o rompe violentamente el guión que el mundo escribió para ella. La presión es absoluta.
Y el mundo, absorto en la delantera, todavía no mira hacia el carril 8. La atención, por diseño y por mérito, se enfocaba en los carriles centrales, específicamente en la figura monumental de la favorita, la mujer que había encendido esta caldera con una frase lapidaria. Su zancada era poderosa, una declaración de soberanía atlética que olía a triunfo asegurado. Ella vestía el rojo, blanco y azul, no solo de su nación, sino del sistema deportivo que garantiza el éxito a sus elegidos. Mientras se ajustaba el audífono para escuchar las instrucciones finales, su perfil irradiaba una confianza que no dejaba espacio para la duda. Era la encarnación de la velocidad moderna, rápida, financiada, invencible. Era ella quien había decretado, con una sonrisa helada, que México no tiene velocidad. Y el cronómetro, históricamente, le daba la razón, forzando a la audiencia a aceptar la jerarquía. Los números no mentían, y los números eran la Biblia de este deporte. El historial oficial mostraba que el tiempo de clasificación de la corredora del carril 8 era casi 2 segundos más lento que el de la favorita, una brecha que, en los 400 metros planos, no es una desventaja sino una barrera geológica. 2 segundos de diferencia son una eternidad que en la pista se traduce en 10 o 12 metros de distancia insalvable. Los expertos recordaban a la audiencia que la campeona venía de establecer marcas personales en la franja de los 48 segundos altos, mientras que la mexicana apenas rozaba el umbral de los 50. Este abismo prometía hacer de esta carrera una exhibición y no una competencia real. Las pantallas gigantes repetían estos datos, clavando la sentencia como un clavo en la historia. El podio ya estaba ocupado en las mentes de todos, solo faltaba que los cuerpos lo confirmaran. Desde las cabinas de transmisión, las voces eran uniformes, eran voces globales, autorizadas, que predecían la medalla de oro con una certeza casi matemática. Hablaban del entrenamiento en altura, de la dieta perfecta, del equipo de fisioterapeutas y del patrocinio multimillonario que respaldaba cada paso de la corredora central. No había mención de la mujer que sudaba en el borde de la pista, en el carril olvidado, salvo quizás como una estadística menor, un relleno necesario para completar la parrilla. La sensación en el estadio era de inevitabilidad, un murmullo de aceptación que ahogaba cualquier atisbo de esperanza alternativa. El aire olía a goma quemada, a sudor y a esa tensa anticipación que precede a un veredicto. Era la hora de la verdad, pero la verdad ya estaba redactada. El guión de la supremacía estaba a punto de ser ejecutado frente a millones de testigos, y la mexicana era apenas una nota a pie de página. En el carril 8, ese territorio aislado donde el viento pega más fuerte y la gloria se siente más lejana, la atleta de México respiraba el polvo de las expectativas. Ella no tenía el patrocinio en las zapatillas ni el equipo de apoyo visible. Su uniforme, hecho de materiales más modestos, contrastaba con la tecnología aerodinámica de las corredoras de las potencias mundiales. El contraste era un golpe visual que amplificaba el juicio, una inversión mínima versus una maquinaria de millones. Su presencia en la final no era vista como un triunfo regional, sino como una anomalía estadística a punto de corregirse por la inercia de la superioridad. El silencio alrededor de ella era más ensordecedor que el rugido de la multitud, un silencio que le recordaba que no solo representaba un país, sino la historia entera de la infravaloración, la crónica de los que siempre compiten con una mano atada a la espalda. La pistola del juez estaba por levantarse y con ella el peso de la historia. La realidad estadística era brutal. Ninguna atleta latinoamericana con su marca personal había ganado un oro en esta distancia, en la era moderna. El peso psicológico de ese dato era el verdadero enemigo, mucho más que la diferencia física. No eran solo 2 segundos de desventaja, eran décadas de historia deportiva inclinada en su contra. La pantalla mostraba el gráfico de rendimiento proyectado, una línea recta y ascendente para la favorita y una línea plana y descendente para el resto. En particular,
para el carril más exterior. Era una ejecución pública de la esperanza. Cada fibra de su ser sentía el juicio del mundo. Si fallaba, si terminaba en último lugar, no sería una sorpresa sino la confirmación de la profecía. La única manera de sobrevivir era reescribir la física, la historia y la arrogancia de la estadística en los siguientes 49 segundos. Incluso ahora, mientras las zapatillas de clavos mordían el tartán perfectamente cuidado de esta pista de campeonato global, su mente hizo el viaje de regreso a las trincheras. Recordó el óxido y el abandono, mientras sus rivales estadounidenses y europeas entrenaban en complejos de 100 millones con crioterapia y túneles de viento. Ella corría en el polideportivo de la ciudad, donde el carril 8 era siempre un campo minado de baches y la pintura blanca apenas existía. Su preparación no había sido una ciencia de datos, sino un acto de fe. Sin nutriólogos de élite, sin masajistas a tiempo completo, cada entrenamiento era un acto de resistencia no solo contra el cronómetro, sino contra la escasez. Era una gladiadora forjada en la austeridad, no en el lujo predecible del deporte de primera potencia. Y esa era la primera línea de la profecía. La infraestructura no miente, y México nunca invirtió en la velocidad. Y luego estaba la altitud, un castigo biológico y una bendición disfrazada. Ella era, fundamentalmente, un motor atmosférico diseñado para quemar combustible donde el oxígeno escaseaba. La Ciudad de México, cuna de su formación, había sobrealimentado su resistencia pulmonar hasta niveles absurdos, enseñándole a respirar cuando sus músculos gritaban por aire. Pero esta ventaja tenía un precio cruel. La velocidad explosiva a nivel del mar se sentía como correr bajo el agua. La densidad del aire aquí era un muro de concreto contra el que la velocidad pura de las jamaiquinas y estadounidenses chocaba con potencia imparable. Ella no estaba diseñada para ganar los primeros 150 metros. Estaba diseñada para sobrevivir la agonía, para que el último 100 se sintiera como el aire ralo de caza, mientras sus rivales se asfixiaban en la falsa promesa del oxígeno fácil. La biología misma era su campo de batalla. El recuento de sus coaches en la élite era simple. Ninguno. Su entrenador, un hombre dedicado y de buen corazón que trabajaba a tiempo parcial en una escuela, le había enseñado la base de la disciplina, pero no las microtécnicas biomecánicas que ahora decidían los márgenes de una centésima de segundo. No había análisis de video de alta velocidad para corregir el ángulo de su rodilla en la curva, ni un equipo de especialistas para optimizar su brazada. Su técnica era una mezcla de instinto crudo y repetición dolorosa. Mientras sus competidoras pasaban horas perfeccionando la transición de la fase de aceleración a la fase de mantenimiento con tecnología láser, ella solo tenía el espejo en su mente, donde duele menos. Tenía que confiar en el músculo esculpido por el sacrificio, porque el conocimiento táctico de punta le había sido negado por la geografía y el presupuesto. El camino hasta este bloque de salida no se había pagado con patrocinios millonarios ni becas deportivas blindadas. Se había pagado con tortillas, con el olor del asfalto caliente y el sudor de la jornada laboral que a menudo seguía al entrenamiento matutino. Para financiar su sueño, había trabajado en lo que pudo, dando clases, ayudando en el negocio familiar, rechazando la cama temprano. Esta no era la historia de una atleta profesional. Era la historia de una guerrera que robaba horas al día. Recordó la humillación de tener que pedir prestado para pagar los vuelos a las competencias menores, o el frío de dormir en hostales baratos mientras sus rivales disfrutaban de hoteles 5 estrellas. La velocidad exige descanso, nutrición impecable y concentración total. Ella había tenido que negociar con la fatiga crónica y el hambre, entendiendo que cada zancada no era solo una carrera, sino una inversión desesperada. Ella no estaba sola en el carril. El peso de un país que anhelaba la gloria en la pista, que se había acostumbrado a la derrota en las pruebas de velocidad, estaba sobre sus hombros. Los comentaristas deportivos locales
Aunque la apoyaban, hablaban de ella con cautela, sus voces teñidas por décadas de decepción. México triunfaba en el boxeo, en el fútbol, en la marcha, pero la velocidad era un terreno prohibido, propiedad exclusiva del norte y del Caribe. Ella cargaba el estigma, la mexicana resistente, la que aguantaba, pero nunca la que dominaba. Si fallaba, no fallaba. Por sí misma, fallaba como símbolo de una carencia nacional. Por eso, el desprecio de la estadounidense, México no tiene velocidad, era más que una frase. Era una sentencia histórica que debía ser revocada, no con palabras, sino con la evidencia irrefutable del cronómetro. El 400 metros es la distancia más cruel. No es un sprint largo, es una danza con el ácido láctico. Ella había comenzado su carrera queriendo ser una velocista de 100 y 200 metros, buscando la gloria rápida. Pero pronto descubrió su límite biomecánico. Le faltaba esa chispa de poder explosivo que rompía la barrera de los 10 segundos. Fue su entrenador quien, viendo su increíble capacidad de soportar el dolor y su motor aeróbico privilegiado, la empujó a la vuelta completa de pista. La transición fue brutal. Pasó de buscar la perfección explosiva a buscar la perfección del aguante. Entendió que el 400 no se gana acelerando, sino decelerando lo menos posible. Tenía que correr a ciegas hacia la pared, sabiendo que el dolor insoportable llegaría, pero confiando en que su voluntad era más fuerte que la quemazón química. Este carril era el templo de su metamorfosis, el lugar donde la velocidad murió para que la resistencia épica pudiera nacer. Su cuerpo, a diferencia de los perfiles musculosos e hiperdefinidos de sus rivales, era más delgado, diseñado para la eficiencia aeróbica más que para la masa muscular intimidante. Su arma secreta no era la potencia bruta, sino la tolerancia al sufrimiento. Esto no era solo entrenamiento, era una negociación con el propio sistema nervioso. Ella había aprendido a apagar las alarmas de su cuerpo. El entrenamiento final antes de viajar, corriendo un 350 metros a máxima intensidad hasta colapsar en el pasto, se repetía ahora en su mente. Ella se había preparado para ese preciso momento en la recta final, donde la mente exige parar y las piernas deben desobedecer. Si la lógica deportiva decía que México no tenía velocidad, la lógica de su corazón replicaba: México tiene aguante. Y en los 400 metros, el aguante es, a menudo, la única forma de velocidad que realmente importa. Estaba lista para el colapso controlado. La detonación fue un grito de guerra que partió el aire sobre el óvalo de tartán, ahogando al instante cualquier lógica o estrategia previa. Solo quedó el instinto reptiliano de sobrevivir al primer impacto de velocidad. Los primeros 50 metros son un borrón de músculos tensos y el pánico controlado de no caerse, de encontrar el ritmo perfecto que es, por definición, insostenible. Se escuchó el golpe seco de los clavos, una orquesta militar de 24 impactos que buscaban aferrarse al suelo, transformando la inercia en potencia bruta. La mexicana salió con una ferocidad calibrada, una promesa de que, aunque su arranque no fuese el más explosivo, sería el más sostenido, una ofrenda de dolor a la primera curva que ya se acercaba inexorablemente como la boca de un lobo hambriento. Ella recordó que el pacto era aguantar, no liderar, y esa invisibilidad era su trinchera inicial. Al salir de la primera curva, la composición de la élite se reafirmó brutalmente. Las favoritas estadounidenses y las potencias europeas ya habían tomado las mejores posiciones, ocupando el centro del escenario con zancadas largas y despreocupadas. Se movían con la arrogancia silenciosa de quienes saben que el guión está a su favor. Para la mexicana, el panorama era desolador. Corría en el carril exterior de la irrelevancia. Su figura, apenas una sombra en el fondo de las tomas de televisión que se centraban en la lucha por el liderazgo. Ella podía sentir la aceleración de las líderes, la ola de aire caliente que dejaban a su paso. Era una lección cruel sobre la diferencia entre velocidad entrenada y velocidad biológica. Pero la lección de la nación era que el corazón puede corregir la biología. El estruendo del público se amplificaba, pero era un ruido dirigido,
un clamor que solo celebraba la vanguardia. Para quienes corrían, en la mitad de la pista, el griterío era apenas un murmullo de indiferencia, un vacío psicológico que intentaba robarles el impulso. Esta era la prueba de fuego mental, resistir la certeza de que nadie, salvo ella y su Dios, estaba pendiente de su esfuerzo. El cerebro comenzó a enviar las primeras señales de alarma, recordándole la brutalidad del ritmo, sugiriendo la prudencia de aflojar, pero el músculo de la disciplina se apretó. Ella no corría contra las demás en este instante, sino contra el peso histórico de la duda. Su único objetivo era mantenerse enganchada, no perder la referencia de las piernas que parecían haber nacido con alas. 100 metros, y el ácido láctico ya estaba tocando a la puerta, 200 metros antes de donde debería. Se sentía un endurecimiento prematuro en los cuádriceps, una advertencia de que el cuerpo estaba siendo forzado a consumir sus reservas a una velocidad vertiginosa. Esto era el sufrimiento narrativo en su máxima expresión. La carrera se convierte en una serie de pequeñas negociaciones internas, donde cada zancada es un sí forzado a la agonía. Para un corredor que basa su estrategia en el aguante, la clave es aceptar el dolor como compañero de viaje, no como enemigo. Ella cerró los ojos por medio segundo en el ápice de la recta, buscando el recuerdo de la bandera, transformando ese ardor en la única energía que la mantendría en pie cuando el músculo se rindiera. El marcador invisible que marcaba la mitad de la carrera, los 200 metros, pasó como un relámpago, y con él la confirmación visual. La favorita de Estados Unidos, una máquina de eficiencia, mantenía un ritmo imperturbable. Su técnica era tan perfecta que parecía deslizarse sobre patines. La distancia entre la mexicana y la líder no se había acortado. De hecho, en un análisis frío, se había ensanchado levemente. Este era el momento donde muchos sucumben al miedo de la brecha, donde la mente racional exige una rendición estratégica. Pero ella no tenía estrategia racional, tenía una orden grabada a fuego: mantenerse en el carril, evitar el error técnico y guardar la última gota de vida para el giro final, donde solo el coraje podría competir contra la velocidad. Y entonces, en el corazón del esfuerzo, cuando la respiración era un jadeo crudo y desesperado, la frase regresó, clara y venenosa: México no tiene velocidad. No era solo una crítica deportiva, era un menosprecio cultural, una negación de su estirpe. La rabia, fría y enfocada, actuó como una inyección de adrenalina, un escudo químico contra el pánico. El dolor en sus pulmones, el ardor en sus piernas, todo eso era tolerable si servía para refutar esa sentencia arrogante. Ella corría para desmantelar la narrativa del débil, para demostrar que la velocidad no se mide solo en el sprint, sino en la obstinación de no ceder el paso cuando el mundo espera tu colapso. Al entrar en la tercera curva, la más larga y temida, el cuerpo entró en el temido tercer cuarto, la zona donde la técnica colapsa y los brazos se tensan. Se vio el cambio en las competidoras, hombros subiendo, caderas cayendo, una lucha visible contra la gravedad y la fatiga. Para la mexicana, este tramo era su prueba de fe. Era el momento de transformar el músculo cansado en automatismo, confiar en miles de horas de repetición. Sus pies golpeaban el tartán con una cadencia que, aunque dolorosa, era precisa. Ella se obligó a relajar los dedos, a mantener la mirada baja, a escuchar solo el rugido interno de su voluntad, ignorando el clamor de las gradas, que ya comenzaban a gritar el nombre de la líder, que aceleraba con una potencia demoledora. El mundo se había reducido a un túnel de agonía. El aire en sus pulmones se sentía espeso, con un sabor metálico a cobre y esfuerzo puro. Cada inspiración era una tarea hercúlea que apenas lograba alimentar los músculos hambrientos. Las piernas ahora eran troncos pesados, respondiendo a las órdenes del cerebro con un retardo alarmante.
Ella se recordó que en el 400 metros, quien todavía puede pensar en la técnica está perdiendo. Debía pasar al modo supervivencia, donde la única métrica es el siguiente paso y la única geografía es la línea de meta. Su visión periférica se estrechó, pero a través de ese estrechamiento veía la silueta de las tres líderes, aún distantes, aún inalcanzables. La brecha se había ensanchado, la narración oficial de la carrera ya estaba escrita, y la protagonista mexicana no figuraba en ese titular. Las cámaras estaban fijas en la lucha por el oro y la plata, documentando la perfección. Ella era invisible, y esa invisibilidad le permitía una libertad brutal. No tenía nada que perder salvo su dignidad. En ese momento de soledad absoluta, en el carril donde la historia parecía destinada a ignorarla, la mexicana intensificó su agonía, consciente de que la única manera de romper ese silencio era con un acto de violencia deportiva sin precedentes. No se podía ver la línea de meta, pero se podía sentir la urgencia del colapso, inminente. El dolor había dejado de ser una sensación para convertirse en una entidad física que le envolvía cada fibra. El límite de la lógica humana había sido superado y el cuerpo estaba operando en el territorio de la memoria y la desesperación. Ella estaba entrando en los últimos 100 metros, el umbral donde el aguante mexicano iba a confrontar a la velocidad global. Su pacto estaba completo. Había llegado al borde de la quiebra controlada. Si el colapso era inevitable, que fuera al cruzar la meta. El corazón latía como un tambor frenético, exigiendo el oxígeno que ya no existía, y sobre ese latido, la única voz audible era el recuerdo de la nación que había confiado en su sufrimiento épico. La vista se nublaba con el sudor salado, y por un instante fugaz, el sonido de los miles se convirtió en el eco hueco del gimnasio polvoriento donde había entrenado durante años, donde la única audiencia era su madre cosiendo uniformes deportivos para poder pagar las cuotas. No era solo la bandera lo que llevaba en la espalda, era la hipoteca, los sueños pospuestos de su hermana, la promesa silenciosa de que este sacrificio físico tendría un retorno tangible. Este dolor, este desgarro muscular, no era un mero acto deportivo. Era la inversión final de una familia que había apostado todo por la velocidad de sus piernas. Crujía el asfalto bajo sus clavos, una melodía cruel que dictaba el ritmo de una vida entera. Necesitaba ese oro, o todo regresaba a cero. El ácido láctico quemaba como fuego vivo en sus cuádriceps, pero era un dolor menor comparado con la humillación de tener que pedir prestado para comprar los últimos tenis de competencia o el peso de las miradas de los patrocinadores que siempre le ofrecían migajas. Recordaba las palabras frías. México no tiene velocidad para eso. Esas palabras ahora eran combustible. Eran el motor silencioso que le permitía ignorar la señal de peligro que su cerebro enviaba desesperadamente. Si perdía, significaba volver a esa vida de incertidumbre, a entrenar a escondidas y depender de la generosidad ajena. No, ella no regresaría a la sombra. Esa pista era su única salida del laberinto económico. El gemido de la multitud se intensificó, un rugido que indicaba movimiento en la pista. En el carril de al lado, la silueta rubia de la estadounidense, la misma que había desestimado públicamente su nación, se mantenía ligeramente por delante, con una técnica que parecía impasible, casi mecánica. La mexicana la miró, no con odio deportivo, sino con la fría determinación de quien ve al guardián de su destino. Esa mujer era la encarnación del juicio, del desdén que la obligaba a vivir al límite. Cada zancada que la separaba de ella era un golpe a su posibilidad de estabilidad. Debía anular esa ventaja, debía robarle el aire, no solo la medalla. Faltaban 100 metros, un sprint de la muerte donde la estrategia se disuelve y solo queda la voluntad cruda. El cuerpo gritó, ¡basta! Los músculos de la pantorrilla se tensaron peligrosamente, coqueteando con el desgarro final. Pero en ese microsegundo de crisis tomó una decisión radical. No importaba si el cuerpo se rompía en el proceso, lo arreglaría después. Si ganaba, si perdía,
el dolor físico sería insignificante comparado con la desazón del fracaso. Se inclinó ligeramente hacia adelante, encontrando un residuo de energía que no sabía que poseía, liberando la furia contenida de años de invisibilidad. Se obligó a extender la zancada, a morder el aire con desesperación. La última bala en la recámara. El aliento salía en bocanadas ásperas y calientes, cada exhalación un esfuerzo monumental. El aire del estadio olía a césped recién cortado y, extrañamente, a ozono, la electricidad de la fricción pura. La mexicana sintió el gusto metálico de la sangre en la boca, la evidencia química del cuerpo que funcionaba muy por encima de su capacidad. Sus ojos fijos en la meta no veían solo la cinta blanca, veían el futuro, veían la beca para su hermana, la tranquilidad de sus padres. Eso valía más que cualquier registro mundial. Con esa imagen grabada a fuego, cerró brevemente los ojos y se lanzó con una ferocidad que solo puede provenir de la necesidad absoluta de supervivencia, no de la simple ambición deportiva. En los últimos 60 metros, algo cambió en su cadencia. No era ya la corredora controlada, era una fuerza de la naturaleza desatada. La diferencia fue sutil al principio, pero brutalmente clara para la estadounidense, quien notó el rápido parpadeo de la camiseta tricolor acercándose por su izquierda. Los comentaristas en cabina, acostumbrados a la lógica de la velocidad predecible, dudaron. ¿De dónde saca esa reserva? Es imposible a este nivel de esfuerzo. Pero la mexicana no estaba usando una reserva física, estaba aprovechando una reserva emocional, la que se acumula tras años de escuchar el no y el nunca. Su necesidad era más rápida que el entrenamiento de sus rivales. La mente de la mexicana estaba totalmente desvinculada del dolor del cuerpo. Se había convertido en un piloto que forzaba el motor más allá de la línea roja. Si antes había duda en sus ojos, ahora solo existía una terrible convicción. Su rostro, contraído por el esfuerzo inhumano, no reflejaba la alegría de la competencia, sino la desesperación de la guerra. Ella no corría para ganar un título, corría para cambiar el destino de una generación que se sentía ignorada. El mundo exterior era un borrón de colores que se movía a su alrededor y el único punto fijo era la línea que definía la victoria. Ahora codo a codo con la rival que representaba todo lo que quería superar, la batalla era total, personal, irreversible. El dolor físico era un ladrido crudo, sin metáforas. Estaba justo en ese umbral mortal de los 350 metros, donde las piernas se vuelven plomo, donde el ácido láctico grita su ultimátum final. Pero esto no era nuevo para Ana, no era una sorpresa, era exactamente el escenario que su entrenador, un viejo sargento de la serranía, había predicho con precisión científica. La estadounidense, con su zancada más larga y fluida, confiaba plenamente en su velocidad natural pura y en la genética indiscutible de su nación. Pero la mexicana no estaba corriendo una carrera de velocidad, estaba ejecutando un plan de resistencia calibrada al milímetro. Este kilómetro cero del sufrimiento, donde el cuerpo exige rendición, era en realidad el punto de ignición, el momento en que su entrenamiento oculto pasaba de teoría a músculo vivo. El plan maestro no era ganar desde la salida, sino evitar la derrota en la curva final, reservando la capacidad de respuesta cuando la rival creería que la carrera estaba definida y el músculo totalmente agotado. Lo que nadie en el estadio, ni siquiera los analistas más agudos o los comentaristas expertos, podía saber, era que Ana no había entrenado en pistas sintéticas perfectas de clima templado como su rival. Su campo de batalla diario había sido la altitud cruda del Nevado de 1900, Toluca, donde el aire delgado obligaba a cada glóbulo rojo a trabajar 3 veces más duro simplemente para sobrevivir. Mientras el mundo la criticaba por no tener esa velocidad explosiva que se esperaba de una finalista, ella forjaba una cualidad más letal, la resistencia a la velocidad máxima. Había corrido series de 300 metros, no descansando, sino inmediatamente ascendiendo colinas empinadas con peso adicional.
Este acondicionamiento brutal significaba que, mientras el umbral anaeróbico de 1970, la americana se derrumbaba justo en este punto de la pista, Ana tenía una reserva oculta. Era una cuestión de eficiencia mitocondrial, no de longitud de zancada. El plomo en sus piernas no era fatiga terminal, era la memoria muscular del entrenamiento en la nieve. Ella sintió de pronto el frío penetrante de esas madrugadas en la montaña, el olor a tierra húmeda y pino quemado que sustituía al cloro de las piscinas de entrenamiento de élite que usaba su competencia. Revivió la imagen de su padre y su entrenador observándola con ojos duros, esperando que fallara para poder empujarla más allá de lo que creía posible. Ahora, la atmósfera eléctrica del estadio, el rugido ensordecedor de la multitud que gritaba su nombre, el olor a sudor y goma quemada, se superponían a esos recuerdos solitarios, dándoles un propósito glorioso. Cada metro recorrido en esta recta de dolor era un pago a plazos por el derecho a competir. La narrativa interna era simple y férrea. Si podía conquistar la falta de oxígeno a 4000 metros, podía conquistar el ácido láctico a nivel del mar. El verdadero secreto era que ella no solo estaba corriendo contra el tiempo, estaba corriendo contra la geografía. La técnica final entró en juego justo cuando ambas atletas giraban hacia la recta de meta. La estadounidense, como era habitual en corredoras de gran zancada fatigadas, comenzaba a tensar los hombros y a proyectar la cabeza hacia adelante, buscando alargar el paso de forma ineficiente por pura desesperación. Ana, por el contrario, recordó la instrucción obsesiva que le taladraron en el cerebro durante años: mantener la cadera alta, el centro de gravedad bloqueado. Su paso se acortó muy ligeramente, casi de forma imperceptible, pero la frecuencia aumentó instantáneamente. Este cambio sutil, invisible a la cámara lenta, redujo drásticamente la resistencia y permitió que la potencia viniera directamente de los glúteos y los isquiotibiales, en lugar de depender únicamente de los cuádriceps ya saturados de dolor. Era la diferencia entre un motor que empieza a quemar aceite y un motor que cambia a un combustible de alto octanaje. No se trataba de ser más rápida que la rival en total, sino de ser dramáticamente más eficiente en los últimos 70 metros del infierno. En las gradas, el viejo sargento, con los puños cerrados hasta que los nudillos palidecían, vio la ejecución perfecta de la técnica y una lágrima silenciosa humedeció el rabillo de sus ojos curtidos. Habían ensayado este microajuste de la cadera en cientos de repeticiones de alta intensidad, sabiendo que la mente, fatigada hasta el límite, volvería instintivamente a la memoria muscular más dolorosa pero efectiva. Vio cómo la cadera de Ana se mantenía horizontal, sólida, mientras que la de la americana se hundía ligeramente, una señal inequívoca de fatiga central y pérdida de potencia. Los críticos dijeron que ella era demasiado pequeña, demasiado robusta para los 400 metros modernos dominados por atletas más altas. Pero él sabía que esa estructura era ideal para soportar el impacto y transferir fuerza de manera óptima en el estado de agotamiento más extremo. El plan estaba funcionando exactamente donde debía fallar el plan de la rival, en la transición crítica de la curva a la anhelada recta final. La estadounidense, hasta ese momento de la carrera impasible y arrogante en su supremacía, sintió una punzada helada de incredulidad. Había escuchado las zancadas de Ana pegadas a su hombro por mucho más tiempo del esperado, rompiendo todos sus cálculos de ritmo. ¿Cómo era posible? Sus datos decían que la mexicana ya debería estar flotando hacia atrás, desvaneciéndose en la distancia. Su propia respiración era ahora un jadeo rítmico, pero su mente, por primera vez en la competencia, se desenfocó por la duda. Ese segundo de incertidumbre, ese parpadeo de la concentración causado por la supervivencia inesperada de su rival, fue el precio que Ana estaba cobrando por cada kilómetro corrido en la soledad, por cada sacrificio ignorado. El músculo de la americana comenzaba a fallar,
pero lo peor era que su confianza se rompía. Ella esperaba una carrera fácil de velocidad pura y se encontró con una guerra de desgaste donde la mexicana era la maestra de la agonía disciplinada y la preparación oculta. Con la meta ya visible y la respiración de la rival sintiéndose dolorosamente irregular, Ana tomó posición definitiva. No forzó el paso, sino que permitió que el impulso ganado estratégicamente en la curva, combinado con la eficiencia técnica que ahora desplegaba, la llevara a emparejarse completamente con la líder. Estaban niveladas, codo a codo, pero con un detalle crucial. La mexicana estaba en ascenso emocional y técnico, con una reserva intacta, mientras que la rival solo mantenía la velocidad por inercia y terquedad, luchando contra la caída libre. El mundo exterior regresó a su enfoque. Escuchó el grito desesperado de su entrenador, pero en realidad escuchó el eco de las colinas de Toluca. El imposible no era imposible, era meramente la distancia entre la preparación pública y el sacrificio secreto. Ahora todo el país estaba sobre sus hombros, pero no era un peso insoportable. Era la propulsión que el sacrificio oculto le había garantizado para esta recta final. El aliento de la nación no se sentía como una carga, sino como el aire presurizado que se inyecta a un motor diseñado para la máxima potencia. Ya no existía el plan táctico inicial que el entrenador había trazado para gestionar el dolor y la energía a lo largo de los metros. La voz de la estadounidense, aquella frase hiriente, «México no tiene velocidad», regresó, no como un eco, sino como una orden silenciosa, detonando la rabia que había sido cuidadosamente guardada. La atleta cerró el puño derecho tan fuerte que sintió el metal de su propia determinación. En ese instante, tomó la decisión más peligrosa de su carrera, quemar los depósitos de reserva antes de lo permitido, sabiendo que no habría vuelta atrás ni estrategia de mitigación, solo la certeza brutal del éxito absoluto o la caída espectacular en medio de la pista. El cálculo del riesgo había quedado supeditado a la sed de revancha histórica. El cuerpo, entrenado para la excelencia, gritó una protesta inicial que el cerebro ignoró con frialdad matemática. El ácido láctico aún no era un mar, sino un arroyo que amenazaba con convertirse en una inundación paralizante. Pero ella aceleró. No fue un simple incremento de ritmo, fue un salto violento hacia el abismo de la velocidad máxima, un pacto sellado con la posibilidad de un colapso dramático antes de cruzar la meta. Sabía que esta elección violaba toda lógica deportiva, pero la lógica no ganaba medallas. Lo que ella buscaba no era solamente el oro, era la vindicación de un orgullo herido que se extendía mucho más allá de su carril, hasta el corazón mismo del mestizaje mexicano. La línea entre heroísmo y fatalidad se había vuelto imperceptible, fundida en el deseo ardiente de demostrar que la voluntad es más rápida que cualquier estadística. El sonido del estadio, la marea rugiente de la multitud, el latido sordo de los tambores de las gradas, el chirrido de los tacos de las rivales, se fusionó en un zumbido blanco e indistinto, un ruido sin significado. Ella ya no veía a las contrincantes que la flanqueaban, convertidas ahora en sombras borrosas en su visión periférica. Solo existía el carril, la cinta de goma sintética, deslizándose bajo sus zancadas amplias y potentes, y la línea de meta, que era tanto la promesa de la gloria como el punto de anulación física. Era una carrera contra sí misma, contra las leyes de la resistencia humana. La velocidad era tal que el viento en su rostro se había transformado en un muro sólido contra el que avanzaba, obligándola a buscar cada gramo de potencia almacenada en sus gemelos forjados en el altiplano, buscando ese vacío de tiempo donde solo existe la acción pura. Este era el momento que habían ensayado en secreto, la marcha de emergencia que el mundo no conocía. Su zancada se hizo más larga, pero más importante. La frecuencia se mantuvo peligrosamente alta, desafiando la biomecánica esperada en los 100 metros
metros finales. Sus rodillas subieron más. El tronco se inclinó ligeramente hacia adelante y sus brazos se balanceaban con la fuerza de péndulos desbocados, bombeando aire y voluntad. Cada impacto de sus pies contra la pista no era una pisada, sino un latigazo. En esa aceleración súbita e imprudente, ella no solo estaba buscando adelantar, estaba rompiendo el guión de la competencia, obligando a las otras a reaccionar a una velocidad que ellas creían que ningún corredor latinoamericano poseía. La decisión había sido tomada, el sacrificio ejecutado, y ahora el cuerpo solo obedecía la orden primordial de llegar, sin importar el costo futuro de la lesión. El antes de esta carrera era la duda y el después sería la leyenda, y ella había cruzado esa frontera a una velocidad terminal. El dolor físico ya no era un obstáculo, se había convertido en un compañero de viaje, una vibración intensa en sus músculos que confirmaba que estaba utilizando cada fibra de su potencial. Ya no era una atleta buscando la bandera, era la bandera misma cobrando forma y movimiento. Su respiración, profunda y rítmica, sonaba para ella como el rugido de la plaza de toros a máxima capacidad. No había forma de parar, no había espacio para arrepentimiento. El peso de la nación ya no estaba sobre sus hombros, estaba impulsándola desde la planta de sus pies hacia la eternidad. Este era su punto de ruptura, y la ruptura, paradójicamente, la hacía más fuerte y más libre. El oído, ensordecido por el rugido circundante, ahora solo percibía el jadeo violento y seco, un sonido que venía del abismo, el ritmo de un corazón que estaba a punto de explotar. Ella sentía el ácido láctico subir por sus venas, convirtiendo sus piernas en bloques de plomo que debían ser levantados a martillazos. La respiración era un castigo. En ese infierno controlado, su enfoque se redujo a un solo punto, el carril que se extendía delante. Cada brazada era un juramento, cada zancada, un desafío a la propia mortalidad. El dolor era la prueba de que seguía moviéndose, la confirmación brutal de que aún no se había rendido. La medalla ya no era un metal, era la única vía de escape de esta tortura autoinfligida. La agonía golpeó no como una ola, sino como cristal triturado, cortando fibra muscular. La marca de los 350 metros se borró. La pista ya no era caucho, sino un fuego líquido. Cada terminación nerviosa suplicaba el cese de la acción, la dulce liberación de la gravedad. Pero México no escucha súplicas, solo exige coraje. Sus pulmones eran dos bolsas de aire caliente, ineficaces y rugientes. Ella no corría, se lanzaba contra el viento y contra el tiempo, en un duelo personal, donde el único juez era el límite físico de la especie humana. El cuerpo, esa máquina de precisión, estaba en proceso de rebelión total, pero la mente, anclada en el sí se puede, mantenía las riendas con una fuerza sobrehumana. En los últimos 80 metros, el mundo se dividió en dos, ella y la nada. La presión aerodinámica de las otras corredoras desapareció de su periferia. Estaba completamente sola, impulsándose en un vacío autoimpuesto. La visión de túnel se agudizó. La tribuna era ahora un borrón tricolor que gritaba un nombre, su nombre, que resonaba como un trueno. Por un instante fugaz, cruzó el recuerdo de la frase hiriente de la estadounidense: México no tiene velocidad. Esa burla, internalizada y purificada por el sudor, se convirtió en el combustible más potente. Lo que era desprecio, ahora era un mandato, demostrarle al mundo que la velocidad no era solo músculo, sino corazón, historia y orgullo indomable. Detrás, la líder original, la dueña del récord y la profeta del desdén, sentía cómo su perfecta coreografía atlética se disolvía. Su paso, antes fluido y dominante, se volvía rígido, desordenado, presa del pánico. El entrenamiento de élite y la genética privilegiada cedían ante una fuerza que no entendía, la desesperación épica de quien no tiene nada que perder. Ella miró de reojo, buscando con incredulidad el rostro de la mexicana que debería haber colapsado ya, que por todas las leyes de la fisiología debería estar jadeando atrás. Vio no debilidad, sino una furia canalizada,
un ímpetu que pulverizaba la ciencia. La expresión en el rostro de la norteamericana se transformó. El arrogante ceño fruncido se reemplazó por la mueca amarga de la derrota inminente. El resto del grupo se desintegraba en una batalla por el tercer puesto, todos victimizados por el ritmo suicida impuesto por la corredora inesperada. La pista se había convertido en un campo de minas donde solo la voluntad pura podía evitar la explosión. La mexicana, aunque a punto del colapso funcional, proyectaba una ilusión de invencibilidad. Sus rivales, consumidas por la duda y el ácido láctico, veían en ella un espectro inalcanzable. El aislamiento físico de la puntera generaba un aislamiento psicológico en las perseguidoras. Era el momento en que la mente de la élite se quiebra. Al entender que el esfuerzo máximo no alcanza y que hay una voluntad superior operando en el mismo plano terrenal, pero con reglas divinas. Los 50 metros finales. El ruido del estadio dejó de ser un simple eco para convertirse en el pulso rítmico de la propia carrera, un tamborileo grave que exigía velocidad. Ella ya no pensaba. Su cuerpo se había convertido en un autómata que ejecutaba la orden grabada. Adelante, adelante, adelante. Sentía la lengua seca y pegada al paladar, el sabor metálico de la sangre en la boca, el indicio final de la sobrecarga corporal. Quería gritar, no de dolor, sino de frustración por la lentitud percibida de su propio cuerpo, que en realidad volaba, pero para ella se movía en cámara lenta. Luchaba contra la resistencia del aire, pero, sobre todo, luchaba contra la inercia de su propio cuerpo, que clamaba por rendición. Sus rodillas ya no se elevaban con la potencia inicial, ahora se arrastraban, impulsadas por un latigazo final de los isquiotibiales que estaban al borde del desgarro. Era la definición de la muerte digna en la pista, la determinación de caer solo después de cruzar la meta. Los brazos, cruciales para el equilibrio, oscilaban con una precisión desesperada, bombeando el aire en una sinfonía de extenuación. Cada fibra muscular estaba gritando, pero la conciencia de la meta, ahora palpable como una banda blanca que se acercaba dramáticamente, era la anestesia suprema. El esfuerzo ya no era una elección, era la única forma de sobrevivir al momento. Tenía que ganar para justificar la agonía infligida. La distancia entre ella y la estadounidense se estiró de forma irreversible, pasando de una leve ventaja a una diferencia categórica de 2 metros, y creciendo. En las cabinas de transmisión internacionales, el júbilo preparado se había congelado en un silencio estupefacto. No solo era una mexicana ganando, era una mexicana rompiendo el guión y humillando el pronóstico. El narrador, cuya voz había despreciado la capacidad latinoamericana, ahora solo podía emitir un jadeo ahogado, incapaz de nombrar lo que sus ojos veían. La bandera de México, invisible para el mundo en los pronósticos, se alzaba con la potencia del fuego, quemando la lógica deportiva y escribiendo una nueva línea en la historia. Cinta de meta, parecía la línea del horizonte, inalcanzable, pero ahora era real, tangible, a menos de 20 zancadas. En este punto de la carrera, el control motor fino se pierde, y solo queda la fuerza bruta del instinto. El rostro de la corredora era una máscara de absoluta concentración y sufrimiento. Sus ojos, inyectados y fijos, ya no veían la pista, solo el punto de quiebre. Estaba desafiando los límites impuestos por la física y por la arrogancia ajena, demostrando que la voluntad colectiva puede doblar la realidad. No era solo una victoria personal, era la refutación viva a cada estereotipo, a cada mirada condescendiente que había ignorado la pasión oculta bajo el estandarte tricolor. Un último esfuerzo, un golpe de gracia. Levantó un poco más la barbilla, buscando cada ápice de velocidad residual almacenado en la reserva más profunda de su ser. Los músculos de su cuello estaban tensos como cuerdas, y la postura, aunque imperfecta por la fatiga, mantenía la agresividad necesaria para cruzar. Era un acto de fe ciega. Si fallaba, no sería por falta de esfuerzo, sino porque su cuerpo se habría desintegrado en el intento. Había dejado todo en la pista: la duda, el miedo,
el dolor. Solo quedaba la urgencia de cruzar esa línea blanca y liberarse de la carga. Estaba a un segundo de la eternidad, y ese segundo se estiraba, pesado, denso, cargado de la historia de una nación que gritaba con ella. El tiempo se detenía. El aliento que había guardado por los últimos 10 metros era insostenible, forzándola a un medio jadeo violento justo cuando el pecho se inclinaba hacia adelante en el acto final de la carrera. La mexicana no veía el reloj, solo veía el final del sufrimiento, la validación del sacrificio. Estaba en la zona más vulnerable, la del balanceo terminal, pero su inercia era imparable. Cruzaría incluso si tuviera que arrastrarse. La estadounidense hacía un último y desesperado intento de zancada, pero ya era tarde. La corredora mexicana se acercó al umbral, al limbo entre la carrera y el resultado, donde el aire vibraba con la promesa de la gloria. El cuerpo de la mexicana se inclinó, una flecha disparada por una voluntad de hierro que ignoraba el dolor lacerante de los músculos agotados. En ese último metro, la línea de meta no era solo una cinta, era la historia misma. No había sonido, solo el jadeo feroz en sus propios oídos y el zumbido de 1000 almas conteniendo el aliento. Fue un impacto seco, casi imperceptible, el rompimiento minúsculo de la cinta de fibra que se sintió como el trueno de un cañón. El pecho de la mexicana se hundió primero, robándole un milisegundo crucial al cronómetro, y al mismo tiempo sus ojos captaron la zapatilla blanca de su rival cruzando justo detrás, un eco tardío de una promesa rota. Se desplomó sobre la pista, el suelo áspero y familiar contra la piel quemada por el ácido láctico, y el universo se detuvo en la posición de llegada. Era el final del movimiento. Por un instante solo hubo el silencio denso de la posguerra, el olor a goma quemada y sudor amargo llenando el aire. La mexicana, tendida boca abajo, solo sentía el palpitar violento de su corazón golpeando la caja torácica, un ritmo caótico que buscaba sincronizarse con la realidad. Luego, de repente, la calma se rompió por un sonido mecánico y estruendoso que resonó por todo el estadio, un pitido digital. Las pantallas gigantes parpadearon, reajustando la imagen hasta que mostraron el resultado definitivo en la primera línea. Las letras de la bandera se encendieron México y al lado el número que congelaría la bravuconería del norte. Un tiempo que no solo era victoria, sino la aniquilación del paradigma. Se levantó sobre un codo, sintiendo el mareo por el esfuerzo, y miró fijamente el marcador. No era un sueño. El rugido del público llegó, finalmente. No fue un aplauso, sino una erupción volcánica de alivio, de orgullo, de justicia visceral que hizo temblar la estructura de concreto de la tribuna. Eran miles de gargantas mexicanas liberando la frustración acumulada de una semana de chauvinismo deportivo, gritando el nombre de su nación con la voz rota por la emoción. La corredora, aún magullada en la pista, levantó la mirada hacia las gradas, buscando a su entrenador, a su gente, a su bandera. En ese momento, las palabras de la estadounidense, aquellas que dictaban que México no tiene velocidad, se pulverizaron en el viento, destrozadas por 400 metros de pura furia y disciplina. La carrera no fue solo una competencia, fue una respuesta, y esa respuesta, forjada en la pista, resonó más fuerte que cualquier discurso o titular. El desafío había sido respondido con la única verdad que importa en la pista, la del cronómetro. El cronómetro había sentenciado la verdad. 400 metros de pura furia y disciplina habían concluido con la única prueba irrefutable de la pista. Y entonces, tras el rugido ensordecedor de la multitud que celebraba el tiempo, llegó un silencio profundo, casi reverencial. No era el vacío de una victoria terminada, sino el peso tangible de una promesa cumplida. Ella no se detuvo en los vítores, ni buscó los flashes. Su mirada estaba fija en algo más lejano, la paz interior que solo se alcanza al cargar el peso de una nación y depositarlo con honor. No se trataba de una medalla
batalla, sino de reescribir una narrativa impuesta, demostrando que la velocidad y la dignidad no son patrimonio de nadie, sino el resultado del esfuerzo indomable. El récord, eventualmente, sería superado, pero el eco de esa respuesta, grabada a fuego en el espíritu colectivo de México, la memoria de aquella mujer que transformó una burla en leyenda, jamás se desvanecería.